Sean bienvenidos una vez más a su bonito programa de Big Bang Comedy. Lugar, programa, podcast, lugar de chisme, entrevista, lo que sea, en donde yo, Marlene Fernanda, le pregunto a su comediante personaje del mundo de la comedia sobre sus inicios en esta. Okay. Y hoy tenemos a Martín León. Hola, ¿cómo están? Hola, Creo que Martín. bien. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Yo muy contenta de tener aquí, mira, a la leyenda. Es que, amigo, leyenda. Tú eres de estas personitas que puedes llegar y decir, cuando yo llegué todo esto era pasto. Básicamente. Me encanta la gente que se queja así de, no encuentro uno en el Open. Cuando yo empecé no teníamos Open. Así de, no. Tuvimos que hacer nuestro propio Open. Y íbamos y caminábamos 5 kilómetros hacia arriba para llegar al Open. Entonces, entre nosotros y los testigos de Jehová ya no había mucha... Sí, no. Es que literal éramos 12 personas haciendo stand-up. O sea, era todo lo que había en el Open. Si llegábamos todos, porque si no... Y así, no tuvo juntas. Exacto, no, era... Y el primer Open, oficialmente le creo que dicen el primer Open es el del Beer Hall, pero antes de eso estuvo el Rebel. Uh-huh. Y digo, antes de eso también hubo otros que eran como media comedia, no sé qué, pero el Rebel que estaba donde está el taller en Zona Rosa, abajo, sí era realmente Warrior. Y una vez saliendo de ahí, un gran cumplido, o sea, iba yo yendo hacia mi coche saliendo del Rebel, y se paró un tipo en una moto y me dijo, ¿cuánto? Y yo así de, ¿quieres pagar por sexo conmigo? Oye, la gente no quiere gratis. Entonces, o sea, ¿puedo cobrar? Me habían dicho que exacto, cobraras por cosas que te gustan, pero... Exacto, yo estúpidamente trataba de hacer comedia, Dios santo. Cuéntanos entonces, ¿cuándo fue que empezaste a hacer comedia? Fíjate que, curiosamente, hace poquito encontré en Facebook, porque estaba yo buscando otra cosa, el mensaje que me mandó Sara de Lille, que ahorita Sara de Lille la conocen por ser la fundadora y directora de The Assembly México, Escuela de Impro. Vayan a clase de impro, sirve mucho para la comedia, para todo. Pero, y justo... como yo, así, funcionalmente esta historia la he contado en todos lados. Yo estaba trabajando en producción, quería hacer stand-up, pero no sabía cómo hacer stand-up. Y según yo, el stand-up solo era en inglés. Uh-huh. Entonces estaba así como que donde se puede. Estaba viendo si había un hostal en el centro donde me dejaran como que voy a agarrar su micrófono e intentar hacer reír a la gente. Y en eso una amiga me dice, oye Martín, tengo una cita con un güey, pero quiero que vengas conmigo y a la hora nos digas, no, nos tenemos que ir porque algo está pasando. ¡Guau! Entonces esta amiga me dijo eso y yo sí, bueno, vamos, porque pues una amiga lo que sea, ¿no? Entonces ya fui a la cita. ¿Por qué una cena gratis? Claro que sí, así. Entonces ya llegamos a la cita y estábamos ahí, en eso mi amiga dice, voy al baño, y claro. Y en eso se queda y yo le digo a este tipo, bueno, pues a todo esto, ¿cómo te llamas? Y me dice, hola, soy Juan Carlos Escalante. No lo dijo de esa manera, pero Juan Carlos. Y le digo, bueno, ¿ya qué te dedicas? Y me dice, hago comedia. Y yo, ¿comedia qué tipo? Stand-up. Y yo decía, ¿dónde? Así de... Exacto, y mi amiga, si ya nos tenemos que ir, y yo, no. No, te tienes que ir. Exacto, así como y entonces ahí justo él en ese momento estaba el Café 22, estaban haciendo el festival del Café 22, en el cual no sé famosamente, pero salió de ahí Risa Zinc, uh-huh. Que eran Gon Curiel, Gloria Rodríguez, Roberto Flores, David Sanasi, Héctor García y siempre me falta uno. Otro. Siempre se me olvida uno, pero... Uh-huh. Y entonces, pero literal tengo el mail de Sara que yo le estaba preguntando, oye, me dijeron de este lugar, donde hay stand-up, y me mandó el contacto, y me dice, este es Jaime Morales, y el mail es café22@gmail.com. Y entonces yo le mandé el mensaje a Jaime Morales, productor de Héctor Suárez Gómez y de muchos otros espectáculos. Y me dijeron, bueno, puedes subirte en enero. Entonces... yo hice una rutina, empecé a escribir una rutina. Ese mensaje está de noviembre 11, si no me equivoco, del 2010. Entonces yo me subí a puntualmente a hacer stand-up la primera vez en enero del 2011. Entonces, y fue un mes de estar trabajando esos 5 minutos que subí a Café 22 esa primera vez, así como de ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿De qué quiero hablar? Son 5 minutos. Y eso de que 5 minutos es, como primera vez, es al mismo tiempo demasiado y muy poco. O sea, porque no sientes que tienes mucho tiempo para desarrollar ningún tema, pero estás hablando y estás practicando y de repente volteaba y lleva 3 minutos. Yo sí llevo 3 minutos de tiempo. Yo llevo hablando media hora. O sea, ¿cómo te atreves? Entonces,
Pues ahí fue como, digamos, donde empecé. Llegué a... Cuando me tocó, estaba hosteando Sofía Niño de Rivera. Y era... y justamente estaban buscando la gente que iba... O sea, como que el premio de este festival era ser tallereados por Héctor Suárez Gómez. Que en su momento, pues era como... Pues sigue siendo como una de las cosas más importantes del stand-up comedy en México. Y conocí a Gloria... Le saqué una risa a Gloria de la cual, porque en ese momento también ya estaba un showcito Diagonal Open en el Iguana Mar por Avenida Universidad, que seguramente ya no existe. Y me dijo, sí, tenemos este lugar donde puedes venir, es un lugar medio underground, donde, le digo, ¿qué es? Es el tipo que tienes que tocar una puerta, ¿no? Y se abre una ventanita y te dicen, Dan, ¿cuál es la contraseña? Y tú tienes que decir, los búhos solo salen en primavera, ¿no? Y pues ya, y literal, el primer chiste que dije en escenario, que hasta la fecha lo digo para presentarme es: hola, yo soy Martín León, voy a ser su comediante. Soy buen comediante, y eso lo digo para que sepan que si no se ríen, el problema son ustedes, no yo. Y de ahí fue mi primera risa que cayó, y yo dije así llegué a casa, es lo que quiero por el resto de mi vida, ¿cómo lo puedo hacer más? Es literal como probar la heroína, ¿no? Lo quiero más, ahora necesito esto, y si tengo que destruir mi vida para volverlo a sentir, lo voy a hacer, ¿no? Entonces... voy a poner en riesgo todo lo que tengo que poner en riesgo. Voy a ir en contra de todo lo que mi familia quiere para mí. Voy a dejar de... Cuando mis amigos me preguntan, oye, ¿de verdad esto es lo que quieres? Sí, esto es lo que quiero. Y ahí fue digamos que la primera vez. ¿Y de qué hablabas en esa primera rutina? Hablé, bueno, primero hablaba sobre, ¿qué es algo que yo he hablado con varios comediantes después de eso? Que es justamente, ya menos de ahora, en su momento yo era el único hombre homosexual haciendo stand-up. Estaba Adriana Chávez como la primera lesbiana que hizo stand-up, pero todavía faltaba como un año y cacho que Manuna entrara a la escena. Y entonces como que mi primera pregunta fue, ¿quiero mencionar que soy gay o no? Porque es algo que aún hoy en día hay gente que dice, no, pues yo no quiero hablar de mi sexualidad, ¿no? Y he conocido un par de comediantes y es totalmente su derecho, no es ni bueno ni malo, es tu derecho. Entonces mi segundo chiste realmente además de comediante, soy gay. Y sí me gusta, y sí quiero dejar eso en claro, porque o si no la gente podría pensar que soy heterosexual y güey, qué oso. Y ya de ahí, entonces hablaba un poquito de eso. Ahí también tenía un chiste que decía, no quiero que una chava al final me diga, ay Martín, me estaba viendo las piernas, y yo no, corazón, te estaba viendo los zapatos. Entonces hablaba de eso. De ahí hablaba de como de un poquito de la infancia gay, que mis papás como que quisieron detener esta mareja de homosexualidad y no lo lograron. Y luego hablé de Mi Pequeño Pony. Que por un buen rato hablar de Mi Pequeño Pony era como mi brand. Sí. En realidad mi primer show completo fue My Little Comedian. Y Juan Carlos Escalante hizo unos ponis muy bonitos, porque en ese momento me abrió Juan Carlos Escalante, Héctor García y Eduardo Talavera. Y pues sí, o sea, hablé de Mi Pequeño Pony, y luego ahí hablé un poquito del Día de Reyes, porque estábamos justo en enero. Entonces escribí sobre la rosca de Reyes, y que la gente tenía, siempre todo el mundo tiene su estrategia para que no te salga el monito, ¿no? Y llegas a una fiesta y todos dicen, no, el monito nunca está donde pone el azúcar, y está el que dice, no, siempre lo pone, no pone el azúcar, y luego está, no, en las esquinas nunca lo pone, no, sí, en las esquinas siempre lo pone, ¿no? Entonces como que todo el mundo tiene su estrategia de cómo no te salga el monito. Además, y digo esto ya después, igual es una rutina que debería retomar, pero es este rollo donde la gente habla del monito así como, oh no, el monito, a mí me sale el monito, el monito me sale. Eso sonó algo. Otra vez. No, o sea, sí. Mi superpoder es saber dónde está el monito. O sea, puede estar partiendo una rosca ni de Reyes, ¿no? Ajá, o sea, una dona nada más en el Krispy Kreme. Exacto, y es como de, ¿por qué aquí hay un monito? Y nunca he tenido que comprar tamales, o sea, nunca. Siempre para cuando son los tamales se les olvidó, el grupo, sí, claro, hay que hacer tamales. Y yo, sí, claro, díganme dónde, cuándo y por qué, y nunca. O alguien más dice, pues ya puse los tamales, y yo, perfecto. Entonces, eso hablaba de la rosca de Reyes.
Y de tu paternidad irresponsable. ¿Sí? Y de mi paternidad irresponsable, completamente, de cómo abandono a estos niños por todos lados. Y luego también hablaba de cómo la gente pretendía que no es el monito, ¿no? Ese rollo de que, no, claro que no hay monito, y todo ahí como truco de magia accidentado. O el güey que así de, me voy a tragar esta gente de, no, claro que no hay monito, ¿no? Y pues eso eran 5 minutos, entonces ahí literal, eso era. Pero desde entonces estoy, o sea, como que recordando, estoy como bastante orgulloso de esa primera rutina. No solamente porque funcionó, o sea, salí de ahí y Gloria Rodríguez me dijo que muy bien, Gon Curiel que estaba ahí me dijo que muy bien, la misma Sofía Niño Rivera me dijo como que, ay, qué padre, no sé qué. Entonces, pero tenía una parte de interacción con el público. En la parte de mi pequeño pony hablaba que está el tatuaje en la nalga de mi pequeño pony y que hay que la ponilología tiene diferentes teorías sobre qué resulta en tu tatuaje en la nalga pony. Están los que dicen que es tu personalidad, están los que dicen que es tu nombre, ¿no? Entonces preguntaba a la gente, por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? ¿No? Y me decían cualquier nombre y no sé qué significa eso, ¿no? Entonces era como un pequeño cabreteo, un pequeño crowdwork ahí que desde mi o sea, que como que regresando, recordando esa primera rutina, así digo, así como qué padre que desde el principio como que sí dije, va a tener ese espacio de interactuar con el público, thank you. Y Dios santo, mi poches. Me dio pena ajena. Tú date, mira, así de... Y luego en la parte de la Rosca de Reyes tenía así como que la gente realmente no quiere que te salga el monito, ¿no? Entonces es hasta como te puedes poner una película de acción, ¿no? Así de este enero, 5 personas y una rosca, y ninguna quiere que le salga, ¡oh no, el bonito! Y entonces como así, el suspenso, la intriga, lo que hace Fran Evia mucho mejor, pero en ese momento era como el primer intento. Entonces de nuevo como que esto parte de voces, parte de interacción. Estoy muy orgulloso de esa primera rutina, honestamente. ¿Y cómo es que la escribiste? O sea, no es como que dijeras, ay, tomé un curso no, ¿cómo? En mis tiempos. ¿En tus tiempos? Héctor Suárez sí se fue a tomar un curso a Estados Unidos. Yo no tenía, también Sofía Niño, yo no tenía los medios. En mi familia siempre les encanta la comedia. Y siempre he dicho que mi familia en general, de los dos lados, la paterna y la materna, mis papás son personas muy chistosas, personas que siempre dices algo y se le pueden dar la vuelta y humillarte, lo hacen. Entonces, mi papá es mucho más como de cuentachistes, este tipo de que hace como el chiste de papá. Mi mamá es mucho más sarcástica, mucho más cínica, y yo creo que mi humor es como, así como yo, una mezcla de los dos. Entonces, yo viví en varios lados, pero cuando viví en Guadalajara, viví 10 años en Guadalajara, mi familia vivía en Monterrey, al lado de mamá, y pasábamos verano y Navidad en Monterrey. Entonces íbamos manejando todos los años de Guadalajara a Monterrey, que eran como 10 horas, y en el Inter pues comprábamos cassettes, porque así de viaje. Porque antes había cassettes. Exacto, y los tenías que poner en tu coche y todo un rollo. El punto es que pues música y todo el asunto, pero parte de lo que compraban eran cassettes de comedia. Entonces que su Broso, que su Polo Polo, que su Jorge Falcón, que su... También comediantes gringos, varios que cuyo nombre no recuerdo, pero uno que sí recuerdo es Bill Cosby. Ok. Que ya no es kosher, pero bueno. Entonces siempre, o sea, como que a mí me encantaba, y además yo amo el lenguaje, y la comedia como nerdo del lenguaje es como tener un código y ser nerdo de las matemáticas, ¿no? Es como ver qué dijo, cómo le da la vuelta, es como ver un truco de magia y ponerte a analizar cómo llega a eso. Exacto, sí. ¿no? Al final yo siempre digo que el chiste es una sorpresa, ¿no? Y mientras más grande la sorpresa, más grande la risa, ¿no? Entonces, y digo esto en tu respuesta a tu pregunta, cómo empecé a escribir, porque de repente siempre para mí fue muy interesante cómo se escribe la comedia. Y ya luego, cuando digo quiero hacer stand-up y me pasan este dato y me dicen te vas a subir, creo que fue como un 11 o 10 de enero que me tocó como subirme al Café 22. Y está la pregunta de qué voy a hablar, ¿no? Entonces,
para mí la escritura siempre es muy orgánica en el aspecto que me pongo a hablar yo solo en mi casa, porque ya tengo roomie, ¿no? Entonces, hola Santi, ¿cómo estás? Pero me pongo a hablar y como que me pongo a pensar así, bueno, esto es chistoso, esto no es chistoso, entonces como que muy orgánicamente de decir, hola, soy gay, salió el chiste de ¿y desde cuándo eres gay? ¿No? Las preguntas tontas que te hacen, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo eres gay? De ahí salió el chiste, yo no salí del closet, salí del útero, que sí es un chiste, o sea, ya, yo estaba seguro que ya existía ese chiste antes y Hugo Blanquet me aseguró que una cabaretera lo dijo en algún momento, yo sí sabía, es demasiado bueno para que no existiera antes, pero de ahí orgánicamente salió mis papás tratando de evitar mi homosexualidad, entonces yo diciendo, mi mamá diciéndome, Martín, tú puedes ser lo que quieras, ¿qué quieres ser, Martín? Le dije, mamá, yo quiero ser princesa, y me dijo, eso no. Porque no nos alcanzaba para el Ibero, básicamente, ¿no? Pero, entonces fue eso, ¿no? Y obviamente cuando estás en tu casa hablando solo, te estoy diciendo los chistes que funcionan. Para llegar a estos, llegué a varios callejones y salida de, eso no da risa, eso está muy forzado. Sí, claro. Entonces, obviamente, orgánicamente salió, porque el chiste de Mi Pequeño Pony empezaba con ay, yo no me acuerdo bien cómo, pero que decía, pues sí, desde chiquito, ¿no? O sea, por ejemplo, que los niños que le piden a los papás, los niños, no los papás, a los Reyes Magos, a Santa Claus, porque hablé de Reyes Magos y por lo tanto decía los regalos, y por ejemplo yo pedí a Santa Claus, le pedí Mi Pequeño Pony, y me lo trajeron varios Mi Pequeño Pony, y hay prueba en VHS de esto. Y tus papás así, ay, va a ser vaquero. Básicamente. No, luego sí, con mis papás, o sea, como me han dicho, nosotros no teníamos ni idea. Yo así como de, ¿ya viste mis fotos escolares? O sea, güey, o sea, hay un arcoíris atrás de mí en todas. No. Pero básicamente decía, no, que me trajo uno blanco, pero le dije uno amarillo, uno verde, uno blanco que era Pegaso, uno azul que se cambiaba de color con el agua. Nunca me trajeron uno rosa, porque supongo que eso sería demasiado gay, ¿no? Y entonces para mí es eso, o sea, esa no fue, como que mi primera elección fue los temas, y los temas fueron, voy a hablar de que soy gay y de que siempre he sido gay. Y para mí se venía muy importante plantarme en el escenario y decir, soy gay. Y por eso ese chiste de me daría pena que pensaras que no lo soy es importante, porque sí sentía que en general el personaje cómico homosexual en México, no que yo sienta que soy el primero, pero era siempre hacerse menos para hacer al rey de los demás, ¿no? Y yo, para mí era, sí quiero burlarme del hecho de que, no del hecho de que soy homosexual, sino del tipo de homosexual que soy, ¿no? O sea, quiero burlarme del niño gay, no por ser gay, sino por las peculiaridades del niño gay, ¿no? O sea, que si alguien más tuviera el niño que en vez de pedir My Little Pony está pidiendo Bratz, diga, ay, qué cagado, ¿no? Sí, ay, y que el papá diga, no, es que le gustan las chavas, ¿no? Sí, claro, súper machito tu hombre. Burlarse más que nada de eso, ¿no? Entonces para mí fue escoger esos temas y ya luego empezar como en inglés el riffing, en español, no sé, pues la improvisación, y poco a poco ir encontrando esos lugares donde decía, ok, aquí hay algo. Y de eso también estoy muy orgulloso. Siento que es muy difícil decir, ok, yo sé que esto va a caer. Y luego es hasta un acto como de narcisismo. Sí, claro, esto es muy chistoso, lo voy a decir y la gente va a reaccionar con risa, ¿no? Pero hasta eso yo sí siento que el 70-80% de las veces que digo, ok, esto va a tener una risa. Igual y no tiene la risa tan grande como me gustaría que la tuviera, porque a veces la gente no se da cuenta que está escuchando a un genio. No por otra ¿De dónde salió esta autoestima, Martín? Pero sí era como de, ok, ya sé, o sea, sé que esto es chistoso, ahora tengo que quitarle la paja y llegar lo más rápido posible a los remates. Donde batallé y a la fecha sigo batallando es cerrar el chiste. Como que llego a algo y es como de, bueno, a otro tema y ya. Pero ahí fue como, ese básicamente era mi... Y sigue siendo un tantito mi... Ya ahora está más como, ya hago más notas. Antes como que hablaba solo y digo, sí, claro, me va a acordar. Y luego hasta una hora después, ¿qué dije que fue tan chistoso?
Ya como que hay ciertos ejercicios que hago que me sirven para expandir el tema que estoy tratando de explorar, pero es básicamente la manera en que empecé a escribir y la manera en que escribo hasta ahora. ¿Cómo qué ejercicios? Como estos campos, como grupos semánticos, básicamente. Entonces, por ejemplo, si quiero hablar de... quiero hablar de hombres tóxicos, básicamente. Estoy en este rollo donde... la premisa del chiste es los hombres tóxicos. Malo. Pero a veces uno quiere una nalgada sin consentimiento, ¿no? Entonces como que tengo al centro hombres tóxicos, ¿no? Y empiezo como a hacer, entonces, ¿qué hay alrededor de eso? ¿No? Si malas relaciones, y hasta como las cosas más oscuras, ¿no? Que su violencia doméstica, porque no puedes quitar eso de ahí, ¿no? Y como que de ahí empiezo a pensar. Entonces ya con eso, cuando estoy yo hablando solo en mi casa, o en el metrobús a veces. Y entonces así, ay, otra vez se subió loquito. No puede ser. Ay, Dios santo, otra vez es martes. Entonces, ya ahí como que me ayuda a pensar. Y ahí también, a veces cuando estoy escribiendo yo solito, no soy tanto de escribir. Si estoy escribiendo como una frase es porque se me ocurrió un one-liner y digo, tengo que anotarlo. O porque ya siento que el chiste está al punto de entenderlo, tengo que anotar para acordarme bien de cómo fluye el chiste en el escenario. Aunque en general lo que hago es más bien grabarme. Y luego decir que lo voy a transcribir y no transcribirlo. Pero funciona, ¿sí? Lo va a hacer. Ajá. Sí. Pero luego es muy interesante porque luego así me vuelvo a escuchar y digo, ay, ese chiste era bueno. Y jamás lo subí a un escenario. Y así de que en mi nuevo libro lo voy a transcribir. Al rato hablo del autoengaño y sus consecuencias. Básicamente. Bueno, entonces, Café 22, que es tu primer open, que fue muchas felicidades. Ay, este niño, ¿quién es? Sí. ¿Y luego qué pasó? Luego tuvimos que ponerle pasto al campo, como decías, ¿no? Después de eso, este concurso lo ganaron 6 personas. Una de ellas ahorita se me escapa. Voy a intentar, Gloria Rodríguez, Diego Sanasi, Héctor García, Roberto Flores, Gon Curiel y Tomás Strasberg. Tomás Strasberg, ¿cómo olvidar a Tomás Strasberg? Ellos ganaron, pero Jaime Morales nos dio como le gustó mucho lo que estábamos haciendo en su momento Eduardo Talavera y yo. Okay. Pero justo entonces dijeron, no, ustedes no van a estar en el oficial de Risas, que se volvió Risas Inc. Pero sí querían que tomáramos como el curso con Héctor Suárez con ellos. Y entonces, básicamente, Eduardo y yo nos convertimos los abridores oficiales de Risas Inc. Y desde entonces yo le digo a la gente que no quiere abrir, le digo, por favor, abre. Abrir, además de que es un talento saber abrir un show, que tienes que practicar y tienes que saber abrir un show. No es lo mismo que te avienten a los lobos al principio, que ya fueron 3, vamos, ¿no? Pues me ayudó mucho porque sí aprendes, el talento de abrir es saber conectar rápido con el público, saber sacar esa primera risa y mantenerlo para que al siguiente comediante pues siga subiendo, ¿no? Entonces, en el Fat Crow empezaron a tener shows, Risas Inc. y otros shows. Y de nuevo, como en este momento de abridor, fue donde yo empecé a curtirme básicamente y estar buscando eso de cómo encontrar esa risa, cómo conectar con el público de la manera más rápida y, en mi caso, honesta posible. Y pues tenemos shows en el Café 22, en el Fat Crow, en el Iguanamar, en algunos otros foritos por ahí. La verdad es que sí, el gran reto entonces, que ahorita todavía se enfrenta en ciertos lugares, era que la gente no sabía que era el stand-up. No tenía idea, ¿por qué me estás contando esto? Yo quiero que me cuentes un chiste de... Sí, o sea, una cuestión, un cuenta chistes. Exacto, ¿no? Entonces fue poco a poco, la gente decía, no, pues este es el lugar, y ofrecí, llegabas, y lo típico, ¿no? La bocinita, el escenario que no es escenario, y 20 incautos que no sabían que ibas ahí a evitar ir al psicólogo hablando con ellos.
Pues los open mics, el Rebel cerró en algún momento y fue cuando, creo que fue Juan Carlos el que encontró Beer Hall. Y fue poco a poco, o sea que la gente poquito a poquito nos fue ubicando en este rollo de que te decíamos, no, tenemos este show de stand-up, y la gente preguntaba qué era stand-up, y uno que otro decía, yo sé que es stand-up y quiero subirme, ¿no? Entonces poco a poco los opens fueron creciendo. Y digamos, yo creo que lo que le metió básicamente esteroides a la escena del stand-up en México fue que no mucho después de que empezamos, a Héctor Suárez Gómez le ofrecen VH1 grabar su show, pero como en blogs de media hora. Uh-huh. Y Héctor Suárez Gómez, bastante, uno, inteligentemente, y dos, generosamente, dijo, no, o sea, yo no quiero cortar mi especial. Lo que voy a hacer, lo que les ofrezco es, yo conozco toda esta gente que hace stand-up, yo voy a hostear en su momento VH1 Comedy Central, no Comedy Central, stand-up VH1, y voy a traer a estos comediantes que están haciendo sus pininos. Y o sea, yo me subí a VH1 cuando tenía un año haciendo stand-up, que es... O sea, que creo que luego aquí en México la gente no se da cuenta lo mal preparados que estábamos para estar en televisión. Me veo ahora en ese de VH1 y digo así, quemen esas cintas, así. Y dos, o sea, sí, o sea, lo inmaduros que estábamos y la suerte que tuvimos para que alguien nos dijera, sí, claro, voy a contratar toda esta producción y voy a llamar a toda esta gente que los vengan a ver para hacer estos programas de stand-up. Y además, yo tenía como mi spot y de repente uno de los otros programas, alguien más dijo, yo no voy a poder. Entonces Héctor Suárez me dijo, oye, pues tú tienes suficiente para 2 lugares, aviéntate los lugares. Entonces yo grabé 2 veces cuando originalmente se lo iba a grabar una. Entonces... y eso de que a la fecha lo que le reclamé a unos amigos es que yo decía, voy a grabar y quiero que vengan. Entonces dije, ajá. El único amigo que llegó a verme esa vez fue uno que terminó siendo mi roomie. Hola Axel, ¿cómo estás? Y llegó porque además le dijo, oye, hay esta cosa por si quieres venir. Y no dijo bien qué era. Y él llegó así como de, mira, yo venía a ver la pastorela. Y yo, mira, yo conozco al que está de burro. Entonces fue como... Eso sí fue como el momento, yo siento que obviamente la escena empieza a crecer porque la gente nos ve en tele y fue así como de, yo quiero hacer eso, yo puedo hacer eso, que a veces sí, a veces no. Uh-huh. Y pues sí, eso fue como el siguiente como paso grande, muy agigantado que tuvimos como estandoperos, que fue porque me llegaron mensajes de toda Latinoamérica. Era el momento donde todavía te subías a hacer algo en la tele y te subían los followers. Ahora si te caen 2 es como de... y eso, o sea, fue... De eso lo que más... Lo que yo más atesoro fue que... Pues me subí y te digo, yo traía este rollo de hay que hacer una comedia que no nos humille como minoría. Y un chavo de Guatemala que en su momento tenía, creo... 14 años, me mandó un mensaje de te vi en la tele y realmente, o sea, fue muy, muy valioso para mí verte hacer comedia sin hacerte de menos, ¿no? Entonces también, digamos que para mí ese fue el momento que yo dije, o sea, sí, esto es lo aquí tengo que hacer más de esto, tengo que llegar a más gente. No fue el único hombre homosexual ahí, hubo otro chavo, que ahorita se me olvidó su nombre, tristemente, pero dejó de hacer comedia. Él después básicamente está en VH1, dijo, hasta aquí. Me voy invicto y se fue. Entonces, eso fue. De hecho, o sea, la primera vez que yo vi stand-up fue justo en esos cortes de VH1. Y la primera que vi fue a Sofía. Sí. Y, o sea, yo tenía una Palm, porque pues yo tenía una Palm. Agarré la Palm y empecé a grabar lo que yo estaba viendo en la tele. O sea, yo así, ¿qué es esto? Sí. Ajá, o sea, y desde ahí me empezó a gustar mucho. Y sí, o sea, es como de que antes de Comedy Central, o sea... ¿Y cuánto tiempo tardaste de ver esto a intentarlo? Muchos años. O sea, la primera vez que yo vi eso yo estaba en la universidad. Y yo apenas llevo un año haciendo stand-up. Sí, había igual intentado hacerlo como en 2000...
2014, 2015, que era cuando Sofía estaba dando igual su curso. Sí. Pero en ese entonces, yo estaba también haciendo la maestría y la vida godín y no sé qué. Yo dije, no, o sea, no me va a dar la vida y ya, o sea, como que pedí informes, fue, gracias, bye. Nada más. Como si hubiera sido al gimnasio. Ajá. Sí, claro, al rato regreso. Así que, o sea, puedo tomarme una foto, listo, vámonos. La selfie. Ya, ajá. Sí. Sí, no, y ya hasta apenas el año pasado ya fue que empecé. Ahora Qué bueno que ya estás ahora aquí. sí. Sí, fue como, no sé, de esas veces que dices, como, ¿por qué no lo hice antes? Pero pues mira, por algo pasan las cosas. Totalmente. Y sí, yo en su momento estaba en producción, entonces luego era que yo empezaba una película o una serie y me desaparecía por completo de la escena y luego regresaba así, todavía existo. Y era justo el primer festival de stand-up que lo produjeron entre varias personas, entre ellas Isaac Salame. Yo no pude participar porque estaba haciendo una serie para National Geographic y que nos llevaron por todo México. Una serie muy bonita sobre comunidades autosustentables. Y me tocó ir a Coetzalan, me tocó ir a muchos lugares, increíble, Oaxaca, o sea, no, súper padre, pero regresé y pues todos estaban como súper de, güey, el festival estuvo increíble, no sé qué, y yo así, no, lo perdí. Entonces, comí unas tlayudas. Y entonces me puse este rollo de, pues, necesito un trabajo que me mantenga aquí en la Ciudad de México. Y fue cuando mi roomie, hola Axel, ¿cómo estás? Me dijo, pues, ¿por qué no le intentas? En ese momento yo tenía un blog de Mi Pequeño Pony, un Tumblr, y además le estaba dando como al Twitter y todo el asunto, y me dijeron, bueno, ¿por qué no le intentas pedir un trabajo como de community? Porque en ese entonces no había nadie, no tenía, te enseñaba, era como de, hola. Y literal lo que me consiguió el trabajo fue, uno, que les mostré mi Tumblr de Mi Pequeño Pony, que ya tenía muchos followers y mucha interacción, le digo, mira. Y dos, que la persona que me contrató les habían mandado como una petición de que querían de community y en la petición venía queremos a alguien con un sentido del humor estilo estandopero como Héctor Suárez Gómez. Entonces justo que yo hubiera estado en el programa y que todo el curso y todo el asunto fue así como de sí, claro, éntrale. Entonces también, o sea, el stand-up cambió el curso y me dio ese aspecto que ahora me dedico a redes sociales que nunca pensé que me fuera a dedicar a eso. Y me encanta, o sea, odio a la gente que existe en redes sociales a veces, pero creo que el concepto de redes sociales todavía tiene mucho que dar. Ok. Y en ese sentido, ¿alguna vez pensaste como en ya, hasta aquí me retiro del stand-up de manera definitiva? ¿O solo era como estas pausitas? Pues sí he estado haciendo stand-up, digamos, continuamente desde entonces. Sí tomo pausas porque estoy un mes en otro lado. Yo nací, por ejemplo... Mis papás vivían en Estados Unidos, entonces pues intentaba hacer los opens allá, todo el asunto. Creo que la pausa, digo, igual es un poco raro porque hoy en día ya está como mucho más, o sea, ya están las denuncias a los comediantes que han hecho violencia. Hay mucho más comediante que hace esta comedia como medio que intenta ser activista o que intenta tocar temas de activismo. En su momento yo me sentía literal, yo era la persona que estaba, ese chiste es homofóbico, ese chiste es misógino. Una vez un compañero que me dijo, quiero probar un chiste contigo. Y le dije, sí, claro, y como que me decía, y era un chiste donde se hacía sobre los gays. Y no era un chiste puntualmente homofóbico, no lo llamaría así, pero lo que le digo es, mira, no te voy a decir nada porque lo que tú quieres es un cheque en blanco para decir este chiste. Y yo no te lo voy a dar, porque no quiero que le digas a otro gay que te diga, oye, ese chiste no me parece bueno. Que le digas, pues yo tengo un amigo gay. Y él me dijo que estaba bien. Que me dijo que está bien, o sea, no somos un colectivo mental, o sea, si tú te sientes como diciendo el chiste, dilo. Y si alguien más te dice, eso no me parece, entonces lo tienes que defender. O sea, yo sí creo que lo que dices arriba del escenario, tienes que bajar y decirle, no, sí, o sea, o la cagué o lo defiendo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo empecé a frustrarme mucho. Porque la comedia, bien que mal, se seguía volviendo un club de Toby. Eran hombres en general heterosexuales. Y aunque sí llegaron más, llegó Manuna, llegó Emiliano Gama, de hecho, la Kikis te mencionó. La Kikis, cuando vino. La Kikis, que by the way, paréntesis, la Kikis, es un ejemplo de cómo volverte una gran comediante en un tiempo muy corto, porque literal durante un ratote la Kikis llegó a Opens cada vez con 5 minutos nuevos.
O sea, literal. Y entonces cuando va la gente así como que llegan, ay, es que no puedo escribir eso. Sí, no, llegó la Kikis, que la Kikis, Manuna, Adrián y yo fuimos en su momento Cuarto Oscuro. Bueno, éramos Manuna, Adrián y yo fuimos Cuarto Oscuro, se unió Kiki, hicimos 4 cuartos. Hicimos algunos shows. En su momento, hasta un productor homosexual nos dijo que eran demasiados gays para un show de stand-up. Dijo, esto no va a tener éxito, son demasiados gays para un show de stand-up. Entonces, con permiso, True Colors. Básicamente. Gracias, Nicho, porque eso es Nicho, Manuna, True Colors, wow. Y la verdad, Y sí, o sea, y tiene que ver el hecho que yo era muy... O sea, igual pude haber tomado el camino de menor resistencia y quejarme menos y decirle menos a la gente, eso no me gusta, eso está mal. Cuento mi historia en los Opens, que era como que primero era que yo estaba en el Open y me quedaba, y yo intentaba estar ahí todo el Open, ¿no? Entonces la gente decía, es que no te estás riendo, y yo así, es que pues no me da risa, o te ves con cara de enojado. Básicamente pasé de tener cara de enojado a cara de serio, y que me dijeran, bueno, si no te gusta salte, entonces empecé a salir. Me dijeron, es que si te sales a la gente le da pena, y yo así como de, ¿qué quieres de mí? Y hubo un momento, entonces todo esto, justo poco antes de la pandemia, yo estaba en un momento donde sí me sentía totalmente solo, en el aspecto de que yo y especialmente porque empezó a haber como este discurso un poco más activista de gente que yo tengo memoria diciéndome lo contrario, ¿no? Entonces yo así como de, ay, qué práctico que ahora que está de moda, que ahora que sí es que ya salió Nanette, y que Nanette hizo un poco más comercial este tipo de comedia, ya entonces todos están como muy de este lado. Entonces también, y quiero decir en este aspecto que no culpo a nadie, o sea, porque también hubo varias personas que me dijeron, chida tu comedia, pero no va a pegar, básicamente. Así, palabras más, palabras menos. Y puedo quejarme, puedo enojarme con ellos, puedo decir lo que sea de ellos y de ellas. Pero en su momento, más bien ahora, si estoy enojado, no estoy enojado con ellos y ellas por decírmelo. Estoy enojado conmigo porque me la creí. Estoy enojado conmigo porque me dejé ser chico. Y ahora estoy pensando y estoy volteando y diciéndole a esta persona, o sea, ¿por qué no? O sea, porque no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que no sea a veces algo que le vendes al público, el público te dice sí, no gracias, te lo dejan. Pero sí lo que hizo es que literal yo por un rato me sentía como que lleva el estandarte del comediante gay en el escenario. Y luego como muy egocéntricamente dije, ¿por qué nadie me está agradeciendo? Y la respuesta es porque nadie te lo pidió, ¿no? Esto fue algo que tú tomaste porque sentías que era importante, porque tenías tus razones, pero nadie tiene por qué decir así como, oh, wow, bravo Martín. Pero lo que llegó con una frustración, y básicamente todo esto unos 6-8 meses antes de la pandemia, porque yo lo que tenía era, yo me enojaba mucho, y tengo una rutina ahí donde le grito al público, básicamente, un tantito como Hannah Gatsby, que dejé de hacer porque mucha gente me decía, que aunque yo sentía que la gente, o sea, que recuperaba a la gente, yo sentía que la rutina funcionaba, muchos comediantes me decían, no, es que no, la gente se incomoda, bla, 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 ¿no? Y entonces, luego también tuve fama de pelearme en Twitter. Tuve fama de patear a un comediante. ¡Wow! En mi defensa se lo merecía, pero no lo debo haber hecho, no patear a la gente. Y básicamente se me fue apagando esta flama, este enojo que tenía, me fui yo como frustrando mucho. Obviamente este lugar no es el mejor lugar para escribir y hacer reír a la gente. Cuando estás así como de enojado con el público, no es cuando funciona tu comedia. Y digamos que la gota que derramó el vaso, estábamos afuera del Woco varios comediantes, y un comediante hizo un comentario particularmente homofóbico, un chiste particularmente homofóbico, y como que yo sentí la pausa de aquí está Martín, ¿qué va a decir Martín al respecto? Y yo nada más como me dice, ya, whatever, ¿no? Y una comediante me dice,
te noto menos enojado, Martín. Y es como que me han dicho, te noto bastante lastimado, ¿no? Te noto que algo está mal. Y yo le dije, pues sí. Y me dijo, te ves mejor así. Y yo así como de... Y ella no lo sabe, y no tiene por qué saberlo. Pero sí, básicamente fue como un comentario que me rompió. Dejé de ir a Opens, dejé de... Pues sí, o sea, si me invitaba, no le puedo decir que no a un escenario. De nuevo, heroína, de nuevo, crack, es mi crack, lo necesito. Pero dejé de intentar como que forjarme un camino. Porque también es eso, es muy forjarte tu camino. O sea, no puedes esperar que alguien venga y te diga, toma una carrera de stand-up, ¿no? Ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar, ¿no? Entonces, fue como que esa pausa, que nunca fue pausa, porque siempre hubo alguien que me decía, ven a un show, hostea, lo que sea, pero pasa la pandemia y yo hice algunos shows en línea y así, pero ya esa pausa y cuando se reabrieron un poco las cosas, sí fue así como de, no, o sea, esto es lo que quiero. Esto es honestamente lo que quiero. O sea, no puedo decir que en mi corazón haya... Fuera de casarme con Chris Evans, no hay ninguna otra cosa en mi corazón que yo quiera hacer. Y es mucho más fácil el stand-up que casarse con Chris Evans. Mira, tú decreta. Y entonces ahí fue... Pero sí hubo ese momento donde de nuevo, no estoy enojado por las situaciones externas, porque también mucha gente te lo dice sin saber qué está diciendo, te lo dice porque realmente cree que te está diciendo un favor, así como que deberías hacer algo más comercial, ¿no? Estoy enojado conmigo porque dejé que, en vez de cambiar las velas y decir, ahora vamos para acá, o buscar, o moverme, dije, se volvió una excusa. Estoy enojado porque se volvió una excusa. Es como de, podía usarlo de excusa de por qué no estoy yo en el lugar donde quiero estar en mi carrera. Es como de, ay, bueno, no está en mi poder. Y obviamente hay muchas cosas que no están en mi poder, pero sí estuvo en mi poder levantarme con más ímpetu, y en su momento no lo hice, entonces. Pero pues igual, era algo que tenías que pasar, sí, para pues justo llegar al día de hoy. Justo. Ay, bueno, pues justo para recapitular todo esto, vamos a hacerte una pequeña bio. Muy sencilla la dinámica. Claro. Yo digo una frase, tú la completas. Muy bien. ¿Vale? Martín León, nacido en... La Ciudad de México. Con una fascinación hacia... Oh, no. Quiero la respuesta apta para familia. No, creo que... Ay, Dios santo, me encanta que... Rápido. Con una fascinación por los bíceps, dejémoslo ahí. Ok. Hola, Arnold. Hola. Que se ha destacado en ser un intenso. Siendo su mayor logro las conexiones que he hecho por medio de la comedia y mis amistades. Estoy en medio de un como enjambre de comediantes, amigos y otras personas que a veces como que volteo y digo, ¿qué hace toda esta gente aquí? ¿Qué hace? Y cuando me dicen, estamos aquí por ti, es como de, oh. Ajá, ese apapacho. Exacto. Emocional. Siendo su mayor temor. Quedarme callado. Ok. Un talento que casi nadie sabía que tenía es... Pues creo que la gente ya lo está sabiendo más, porque tengo un podcast al respecto, pero pues escribo fanfic. Y pues sí, escribir fanfic. Okay. Erótico, gay. Wow. El último miedo que venció fue... El miedo de no ser, de defraudar... No defraudar. El miedo de romper la imagen que otras personas tienen de mí. Darme cuenta que no es mi responsabilidad mantener esa imagen sólida. En el ámbito profesional se define con una comedia de un estilo. Qué buena pregunta. Nunca he sabido decir qué estilo de comedia tengo. Creo que digo que es como comedia ácida, medio cínica, medio sarcástica, medio... Mi estilo... Mira, pongámosle estilo como Miguelito, como estos bolsitas de Miguelito de muchos colores que son dulces, pero pican, eso.
Así de una comedia en estilo surtido rico, así que... Exacto. Surtido rico, me Eso. gustó. Alguien que marcó su carrera fue... Raquel Aedo. De tal forma que se siente agradecido con... Pues con todo, antes que nada con Raquel, o más bien, primero que nada con Raquel, pero todos los comediantes con los que he compartido escenario, toda la gente que estaba enfrente de mí, se ha reído de mis chistes, mi familia que ha tomado un camino, cada miembro de una manera diferente, pero que igual al principio cuando salí del closet fue un tema complicado, pero que tomaron este camino hacia quererme aceptarme como soy. A todos mis amigos, a toda la gente, o sea, tengo mi familia y todo está como la familia de mis amigos que me mantuvieron de pie cuando sentía que ya no iba a seguir. A toda la gente que está entrando a la escena, estoy realmente muy, muy contento de ver toda la gente que está entrando, las voces diferentes que están llegando. Que de verdad sí creo que aquí en México, a diferencia de otras escenas que conozco, se aprecia, o al menos hay lugares donde se aprecia más la diversidad en el escenario. Entonces, estoy agradecido de no haberme, y a la fecha, de no haberme dado por vencido y de seguir aquí. Por todo lo bonito que le has brindado a la comedia, te deseo de todo corazón que las risas te acompañen. Gracias. Muchas gracias, Marlene. Muchas gracias a ti. Y pues con eso justo terminamos nuestra entrevista de esta semana. ¿Algo que quieras anunciar? ¿Algo que quieras decir? Sí, no llegamos a eso, pero estoy haciendo shows en inglés, varios, todos los viernes con Funny Girl, Mariana Ramírez y yo estamos Funny Girl Productions. Todos los viernes, Café del Viajero, shows en inglés. Los domingos vamos a estar en Mandala Bar para show en español de stand-up. Síganos en English Comedy MX en Instagram. Síganme a mí en Mintonarel en todas las redes sociales. Mintonarel es Martín León con las dos revueltas. Y pues ya, de verdad, muchas gracias. Sigan apoyando a Marlene y los demás podcasts y proyectos cómicos que tenga. Y pues ya, los quiero mil, gente. Muchas gracias. Y pues con eso terminamos nuestro episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho. Vayan a seguir a Comenten. Señor. Sí, pongan sí. like. Ay, qué padre, qué risa. Así, Qué surtido rico, jajaja. Me encantó, surtido rico, me gustó. Me lo llevo. Y pues nos vemos la siguiente semana. Bye. Listo, amigo. Qué padre. ¿Qué tal? Y mira, así justo a la hora. Así perfecto. De que usted te pidió que se acabara una hora, mira. Cronometrado. Muy bien.